Hola amigos, bienvenidos a Líder de hoy. Hoy tenemos un increíble invitado desde España, de Barcelona, Madrid, Valencia, bueno, toda España, a Juan Mejías de Hillsong, España. Juan, qué gusto tenerte. Un gusto para mí poder estar aquí contigo y bueno, con todos los que nos están oyendo y viendo en este día. Gracias por la oportunidad. Oye Juan, he tenido el honor, el privilegio de viajar un poco por España y a través de los años, ¿no? Y la iglesia generalmente, Sí. digo, hay excepciones, tiende a ser muy pequeño. Pero ustedes han logrado hacer algo extraordinario. Sé que no empezaron así, empezaron igual pequeño, Sí. pero no se quedaron pequeño, crecieron. ¿Qué es lo que pudieras tú compartir que ha sido ese motor que ha impulsado ese crecimiento? Pues una pregunta muy grande. Creo que hay muchos factores. Sí que es cierto, ¿no? Que cuando miras la iglesia en España, y creo que cuando hablas de España puedes hablar de toda la región del Mediterráneo, ¿no? De Europa, Sí. sea España, Francia, Italia, Grecia. Hay un factor en nuestra historia que siempre que ha habido un intento de un despertar, de un mover espiritual, la religión o la política o la influencia siempre lo ha intentado apagar. Pues porque cuando hay un despertar espiritual trae libertad, ¿no? Y hay gente que no Sí. está interesada en la libertad, obviamente. Entonces, mirando a España, el resultado de toda esa historia es comunidades bien pequeñitas, bien chiquititas. No quiere decir que no sean sanas, porque hay iglesias preciosas, ¿no? Y la Sí. historia de nuestra Sí. tierra es preciosa en su espíritu, pero sí que es cierto que nuestra experiencia ha sido muy distinta. En cuanto a qué es lo que hemos hecho, qué es lo que no hemos hecho, aún no lo sé, pero si me preguntas, hay ciertas cosas que sí que creo que hemos podido ir implementando y han ayudado a que más gente pueda conocer de Jesús, ¿no? Lo primero, creo que son los tiempos de Dios. Honestamente, creo que toda nuestra generación previa ha orado, ha sembrado, ha empujado por España. Han habido olas de misioneros desde vuestra iglesia misma. Siempre habéis estado enviando misioneros a otros sitios del mundo, ¿no? Entonces, creo que los tiempos que Dios ha orquestado, pues ahora es un tiempo de cosecha para España y ahí no nos podemos llevar ningún mérito. Pero algo que sí que hemos hecho y siempre hemos pretendido hacer es, cuando tú miras la iglesia en España, muchas veces se siente como que no es relevante a la cultura española, ¿vale? Se siente como una fe para o inmigrantes que vienen de naciones de Hispanoamérica, de África, de Europa del Este, Sí. o para misioneros que vienen del norte de Europa, de Estados Unidos, pero no ha conseguido hacerse ese vínculo a la cultura española, Sí. a esa tradición Sí. española. Entonces, lo que hemos intentado hacer durante estos 10 años es descubrir cuáles son esas facetas de nuestra cultura española. En Cataluña es otra historia, con el catalán, en Madrid es otra historia. ¿Cuáles son esos puentes culturales, como puede ser noches de alabanza en una catedral católica? Sí. Como pueden ser celebrar ciertas ocasiones que en el calendario español están y como iglesia utilizar eso para predicar a Cristo crucificado y resucitado. Y eso ha sido una explosión de crecimiento. Sí, sí. Decenas y centenares de españoles han venido a Cristo por haber edificado ese puente a nuestra cultura española. Ahora, tú hablas de ese puente. Es muy innovador y supongo que ha sido muy criticado. Sí, mucho. Tristemente, ¿no? La Sí. innovación muchas veces es muy criticado. Sí lo ha sido. Porque pues, yo creo que todo lo nuevo asusta, ¿no? Entonces, Sí. cuando alguien intenta hacer algo nuevo, siempre te asusta un poco. Y nosotros llegamos y empezamos la iglesia desde cero en Barcelona, mi ciudad natal. O sea, no es como que viniéramos a poner un show. E íbamos a nuestra tierra a hablar de Jesús, pero con nuevas formas. Y muchas iglesias nos criticaban, nos enviaban emails, hacían blogs, escribían en Facebook. Era horrible, realmente era horrible. Pero creo que el tiempo ha enseñado que no estábamos ahí para robar ovejas a nadie, que no estábamos ahí para quedarnos con el dinero de nadie, que simplemente queríamos traer nuestro granito de arena a todo lo que Dios está haciendo con otras iglesias. Y creo que muchas de esas críticas se han desvanecido. Mucha gente ha cambiado su opinión, ha visto que al final somos una iglesia local y gracias a Dios se calmó bastante las críticas. Ok, qué bien. Pero creo que tenemos que estar dispuestos a arriesgarnos, ¿no? Arriesgarnos a la crítica. Estar dispuesto a probar algo diferente. Si lo que hemos hecho por años no funciona, no sé quién es el que lo dijo, pero si sigo haciendo lo mismo esperando un resultado diferente,
No vas a obtenerlo. Estoy mal en la cabeza, ¿no? Sí. Ah, entonces, te aplaudo por ese espíritu de innovar, de buscar. Ahora, ¿cómo conectas entonces con esa cultura? ¿Cómo la vas descubriendo? Pues no es fácil, para mí no ha sido fácil porque primero uno viene ya con su mentalidad, o sea, los cristianos tenemos nuestra mentalidad eclesial, que no es Sí, malo, es precioso formar parte de un reino y de un pueblo, pero no podemos olvidarnos que si Jesús no nos ha llamado todavía al cielo es porque sigue queriendo que estemos en la tierra, ¿no? Y por lo tanto que conozcamos a este mundo, que conectemos con este mundo. Entonces no es fácil romper ese cascarón religioso, con permiso puedo decir eso, pero romper nuestra forma de hablar, nuestra forma de orar, nuestra forma de hablar de Jesús y pensar, ¿cómo puedo hablar de una manera que la gente me entienda? ¿Cómo puedo predicar de una forma que un joven de 20 años y una señora de 65 digan, estoy entendiendo lo que este está hablando acerca de Jesús, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo hacerlo? Estando por ejemplo, si vives en El Paso, o vives en Barcelona, o vives en México, ve a los cafés de México, ve a un restaurante en México, conoce a la gente, o compra el pan en el mismo sitio cada día y conoce a la persona que te está atendiendo. ok. Cómo vive, cómo piensa, cómo habla, cuáles son sus luchas, cuáles son sus dudas, cuáles son sus miedos. Y a través de conocer a la gente, conoces a la manera del mundo cómo vive. Y ahí es donde puedes, como iglesia, extender herramientas, crear reuniones, tener eventos, tener material para poder alcanzar su corazón. Qué bien, qué bien, qué bien. Ahora, empiezas en Barcelona, Ujú, ahora ya estás en Madrid y en Valencia. ujú. Hay una diferencia entre cada ciudad, ¿no? Sí, la hay. ¿Cómo adaptas, cómo sabes qué partes de Barcelona sí funcionan en Madrid, qué Sí. cosas necesito hacer diferente? Sí. Eso ha sido un proceso de aprendizaje entero. De hecho, ha sido para mí una lección, ¿no? Porque ahora que está muy de moda abrir multicampuses, ¿no? Y iglesias abriendo en otros países, otros continentes, hay un error que a veces cometemos y es el copiar-pegar. Es decir, Sí, copy-paste. Yo pace. copio este modelo y lo pego y lo pego. Y no funciona, porque Ya. la gente no vive igual, no trabaja igual, no habla igual. Y eso nos pasó. Nosotros, yo soy catalán, soy de Barcelona, toda mi vida he crecido en Barcelona, he ido a la escuela viendo la televisión en catalán, o sea, y cuando yo voy a Madrid me encuentro con una realidad completamente diferente. Sigue siendo España, por supuesto, pero es otro humor, es otra manera de conectar, es otra manera de liderar y de ser liderado, es totalmente diferente. Y yo tuve dos opciones. Una es frustrarme porque no funciona, porque no son como los de Barcelona, porque, pues, por ejemplo, Madrid, si me escucha algún madrileño, hola madrileños, pero Madrid es la capital de España, ¿no? Entonces, Sí, tienen una personalidad, un carácter de liderazgo, de arrollar, están acostumbrados, en Madrid están las centrales del gobierno, de las empresas, y, por lo tanto, todo lo quieren saber. Forma parte del ADN de Madrid. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En cambio, un catalán nunca te pregunta eso. Un catalán recibe una visión y corre hasta la muerte con esa visión, ¿no? Entonces, ese y por qué, y por qué, y por qué, al principio a mí me mataba por dentro. Hasta que un día nos miramos con Damsi y yo dijimos, esto es precioso. Es otra cultura, es otra manera de vivir y tenemos que aprender a valorarlo, a crecer y a disfrutar el que quieran saber el porqué de las cosas. Entonces, en vez de frustrarte, nos adaptamos a eso. Y lo mismo con Valencia. Y creo que eso es uno de los secretos más necesarios de aprender cuando alguien hace multicampuses. No intentes copiar y pegar, porque no va a funcionar. Ni siquiera dentro de una misma ciudad. Los distritos de una ciudad sí, son bien distintos. Vas al norte sí, o al sur. Entonces, si intentas hacerlo exactamente igual, nunca vas a ser relevante completamente a la gente. Entonces, ser flexible con eso. sí. Mencionas, nuestra ciudad tenemos 3 campus Ujú. en 3 diferentes sectores. Sí. Y cada sector es diferente. Sí. Es extraño. Misma ciudad. Y son diferentes, muy diferentes. Wow. Am, a ver, en la Biblia nos dice, Sí. imiten su fe. Y el problema es que yo veo, y me ha sucedido lo mismo, corro, quiero ver el método, quiero copiar el método, y como dices tú, copy-paste, Sí. y luego vengo y me frustro, porque no quieren orar aquí como los coreanos a las 3 de la Yeah. mañana, y no sucede aquí como en Colombia o cosas.
¿Cómo luchas contra esa frustración Sí. de aquí funciona Aquí. muy bien y aquí no? Total. Eh, Yo, bueno, es un proceso y creo que sigo aprendiendo, ¿no? Y sigo aprendiendo pues mirando ejemplos como vosotros mismos, ¿no? Con Vino Nuevo y cómo estáis en diferentes lugares, ciudades y cómo estos días estando aquí ha sido increíble ver ese espíritu de iglesia, ¿no? Unida. Pero hace poco tuve esta revelación o llegué a esta conclusión y va muy en línea con el nombre de vuestra iglesia, con Vino Nuevo, ¿no? Jesús dice, voy a traer vino nuevo y necesito odres nuevos, necesito botas, pieles nuevas. Y la característica de una piel nueva es que es flexible. Cuando tú tienes un odre viejo, si el vino nuevo se ensanchaba, quebrantaba el odre, ¿no? Lo rompía. Entonces lo que Jesús está pidiendo a su iglesia es ser flexible, es ser capaz de expandirse y contraerse, de llenar estadios y llenar mesas, de llenar los sitios más públicos y estar en las calles más oscuras. Y por lo tanto, Jesús está pidiendo a una iglesia que cuando vea al de Nueva York hacer una cosa, sea consciente de que en Madrid o en Ciudad del Cabo o en Shanghái o en Guadalajara no va a funcionar igual y no pasa nada. Es encontrar esa flexibilidad de decir, lo veo, me inspiro, pero ahora me contraigo o me expando a mi necesidad y a mi realidad. Y cuando uno hace eso, hace algo precioso, porque no le hace que el cristianismo sea un... Por ejemplo, mucha gente piensa que el cristianismo es cultura occidental, cultura gringa, ¿no? Cultura Sí, americana. sí, Y sí, no es total. cierto. El cristianismo es relevante a cualquier cultura donde esté, sea España, sea Latinoamérica, sea Estados Unidos. Entonces, cuando rompemos ese copy-paste, ese copiar-pegar, le devolvemos al cristianismo el potencial de impactar culturas locales, como hizo con Israel, con Grecia, con Italia y con las naciones del Mediterráneo en el principio. Así que creo que es tiempo de devolver esa flexibilidad al Evangelio. Sí. Ahora cambiando un poco de dirección, hablando más en lo personal, Sí, eres esposo, eres padre, y de repente, bueno, está Barcelona y está creciendo, Dios está bendiciendo, pero luego abre en Madrid y ahora Valencia. ¿Cómo le haces para no quemarte, y llegar al punto donde tú, Juan, estás tan extendido sí. que no tienes tiempo ni fuerzas para Sí. tu esposa y tu hijo? Sí, bueno, yo sigo aprendiendo a hacerlo. Si te dijera que lo tengo controlado, mi mujer diría, no es cierto. Así que sigo aprendiendo. Pero creo que la pandemia, o el hecho de estar aislados, no es tanto la pandemia, pero el hecho de que todo paró, nos ayudó un poco a recalibrar nuestros ritmos, ¿no? Creo que nos ayudó personalmente, estoy hablando ahora personalmente, a replantearme el cómo hacemos las cosas y el por qué hacemos las cosas. Y yo no quiero llenar un teatro, yo quiero alcanzar a gente con Jesús. Porque si lo que quiero es llenar un teatro, me voy a dejar la vida en alcanzar más y en traer más y en tener más publicidad. Si lo que quiero es llevar a Jesús a las personas, voy a encontrar en cada momento de mi vida cómo reflejar a Jesús. Y es un enfoque completamente distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para no quemarme? ¿Cómo hago para seguir avanzando? Llevamos 10 años de ministerio con Hillsong en España. 13 años casados, 19 años junto a Damsi, porque nos conocemos desde los 14 años, ya muchos años. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo primero gente que puede hablar sobre nuestra vida. Gente que tiene el permiso y la autoridad para venir y decirme, no lo estás haciendo bien. Y eso es tan importante porque si los que nos escuchan, supongo que hay muchos líderes y muchos pastores, Sí. a veces nos pensamos la creme de la creme, intocables, ídolos en un pedestal y que nadie se atreva a decir que lo hacemos mal. Y eso es nuestra condena. Si somos intocables como líderes, si nadie puede tener acceso a nuestra vida personal para decirnos, ten cuidado, nos estamos condenando al fracaso nosotros mismos. Entonces, nosotros hemos aprendido a que obviamente no puedes dejar a todo el mundo, ¿no? Pero personas que has escogido, personas que tienen el fruto de Dios en su vida y decirles, por favor, si me ves cansado, demasiado agresivo, demasiado como susceptible a las cosas, si me ves que no estoy haciendo bien mi trabajo como padre, como esposo, háblame. Dímelo, porque necesito escucharlo. Y eso me ha salvado de muchas ocasiones a mí mismo. Y no lo hago todo bien y sigo tropezando y sigo fallando, pero esas personas me han extendido la mano, me han levantado, son mentores y yo quiero animar a todos los que nos están oyendo a que busquen eso en sus vidas. Gente que tengan la autoridad de poder hablar sobre ellos. Y creo que eso te calibra el resto de la vida, porque te van a decir, tómate vacaciones. Vete con tu esposa a cenar, tómate un tiempo para dormir y eso hace que toda tu vida entre en balance. Sí, sí, tan importante. Hay una pregunta que
he querido hacerte. Ujú. Cuando Dios le dice a Josué que sea fuerte y valiente, más bien le ordena, Ujú. le dice que no se desanime, ¿verdad? Que no abandone el barco. ¿Cómo le haces cuando un héroe de la fe en tu vida de repente tropieza, cae? ¿Cómo es que tú sigues Ujú. con tu enfoque hacia adelante? Sé que obviamente en Hillsong ha habido algo Sí. de movimiento, sacudimiento. ¿Cómo Juan se mantiene? Hey, no voy a aventar la toalla, no abandono el barco, sigo. Sigo. Honestamente, y no sé si voy a responder demasiado Sí, directo, pero creo que aquellos que se sorprenden de la caída de líderes no se han leído la Biblia. sí, Eh, porque aquellos que son los héroes de la fe de Hebreos, eh, Moisés, Rahab, Abraham, Samson. todos, todos y cada uno cayeron. Ahora, todos y cada uno buscaban arrepentimiento. Por supuesto, no estoy hablando que hay aquí venga libertad para caer y para pecar y hacer lo que Sí. nos dé la gana. Pero, ¿cómo hice yo personalmente en este tiempo de transición? Lo primero que pensé es como todos somos humanos. Mi pastor, Ryan Houston, que era el pastor de nuestra iglesia hasta este cambio de transición que hemos tenido, era humano, no era ni un ángel, ni era el papa divino de la tierra, Ya. era un ser humano. Que por supuesto hay que vivir con temor de Dios y protegernos y rodearnos de gente que nos evite la caída, por supuesto, pero cuando alguien cae como iglesia, si eso nos desanima, es que no hemos comprendido Ya. la esencia del Evangelio. Ahora, el desafío que yo veo aquí hablando es, hay un desafío, cuando llegue al cielo se lo voy a preguntar al Señor, y es que del Antiguo Testamento conocemos todas las debilidades de los líderes, ¿sí? De todos, de David, de Moisés, todos, cuando se emborrachan, cuando caen en adulterio, pero del Nuevo Testamento no sabemos apenas las debilidades de Pedro, de Pablo, de Timoteo. No se nos explica. El Nuevo Ya. Testamento sí que nos dice que Pablo tenía un aguijón y que hacía lo que no quería y lo que no quería hacía. Y sí que vemos que Pedro le corta la oreja y niega a Jesús. Pero pues seguro que tenían más caídas. Eran Claro. seres humanos. Pero por algún motivo la Biblia no nos lo explica. Y lo que eso ha creado a veces es esta percepción que los líderes de la iglesia tienen que ser perfectos. Y la perfección no existe. ¿Tenemos que ser santos? Sí. ¿Tenemos que perseguir santidad? Por supuesto. Y tenemos que tener unos estándares de moralidad. Por supuesto, obviamente que sí. Pero la perfección no existe bajo este lado del sol. No existe, y creo que si nos empeñamos en hacer de líderes ídolos y que sean perfectos, nos vamos a estampar, nos vamos a caer todos al final. Ya. Entonces, ¿cómo lo hice? Pues mirando a Jesús y no a una persona. Sí. No se pueden, como dices tú, no se pueden convertir en ídolos. No, no. Y aún, y yo creo aquí es donde, cuando un líder cae, amarlo, Sí, por supuesto. orar por ello. Total. Porque si no es por la gracia de Dios, ahí vamos tú y yo. Es que, ¿dónde estaríamos todos sin esa sí. gracia? Ninguno. Sí. Ninguno. Ya. Sí, el amor, pasa que el amor no es fácil. Y por eso Jesús dijo, sabrán que sois míos por cómo os amáis. Porque amar en ciertas ocasiones es salvaje, es contracultural. Ahora, amar no significa ignorar la realidad. Exacto. Cuando un líder cae, tiene que haber corrección y tiene que haber consecuencias, y estoy completamente de acuerdo con eso. Y yo, a nivel como Hillsong, estoy orgulloso de nuestra iglesia por los pasos que está tomando, la reverencia a Dios que se está buscando, la sanidad que se está buscando. O sea, yo creo que amar no significa, no ha pasado nada, escóndelo bajo la alfombra y seguimos. No, las situaciones tienen consecuencias, pero amar tiene que estar ahí, hablar vida, no criticar, Sí, no buscar más sí. cosas para añadir leña al fuego, de crear eventos momentos de restauración. Todo eso creo que es esencial para la iglesia. Sí. Es esencial. Sí. Porque si la iglesia, el que está sentado en la silla, no puede ver que nosotros amamos y ayudamos a restaurar a los que están en líderes, ellos nunca van a exponernos Total, su vida, total. porque dicen, "Ah, me van a rechazar, Sí, me van a crucificar", y eso no es lo que es el evangelio. exacto.
No es fácil porque es Sí. eso, ¿no? Es como vivimos bajo la gracia, pero la gracia nos pone una responsabilidad de vivir como hijos de luz. Y esa relación no es fácil, ¿no? Porque no te ha costado nada el ser perdonado, pero te cuesta todo el vivir como perdonado. Y cuando uno tropieza y cae y necesita de esa gracia, es reconocer que has fallado. Entonces no es fácil, pero que como iglesia es lo que nos hace distintos. La gracia de Jesús es lo que marca el cristianismo como algo único, distinto y como la única verdad. Si nos roban la gracia, si la perdemos y la echamos por la borda y vivimos bajo la ley, ¿para qué vino Cristo? Sí. ¿Para qué sirve la cruz si la gracia no tiene efecto? Así que para mí este tiempo de Hillsong a nivel global ha sido un tiempo de aprendizaje, porque hemos tenido que aprender, de examinar, de corregir, yo personal y nuestra iglesia a nivel global, pero ha sido un tiempo de volver a enamorarnos de Jesús, de volver a mirar hacia el futuro y de mirar al Señor y no a personas. Sí, sí. Los que hoy nos escuchan son líderes en iglesias, son líderes en empresas, son líderes en sus hogares. A través de los años, ¿tú qué perla que podrías darles de liderazgo? ¿Qué es lo que has aprendido a través de estos años, a través de los golpes, los fracasos, los éxitos, que tú pudieras decir, si tú tuvieras que darle una cosa a un líder, ¿qué le dirías? Bueno, es complicado resumirlo en una, pero lo diría de esta forma. Como líderes, ¿no? Ya sea en el ministerio o con otros sueños que Dios te ha dado para liderar, como líderes e hijos de Dios, hay una promesa sobre la iglesia que tenemos que tener constantemente en la mente, y es la promesa de que la iglesia de Dios será edificada, es decir, que la vida de los que formamos la iglesia, porque la iglesia no es un edificio, somos nosotros, será edificada y las puertas del infierno no la podrán detener. Y van a haber muchos momentos y etapas de la vida y situaciones familiares, emocionales, financieras, que van a venir a decirnos, ya, no vas a poder avanzar, aquí se cierra tu etapa, aquí se cierra tu familia, aquí se cierran tus finanzas y ya no hay más para avanzar. Y en ese instante, en vez de bajar la cabeza, tirar la toalla y rendirse, hay que recordar esta promesa y hay que levantar la cabeza por encima de la realidad y decir esto: yo soy la iglesia de Cristo y la promesa prevalece en mi vida. Puedo avanzar, no importa la puerta que se ponga por delante mío. Y para mí eso ha sido mi bandera, si así lo puedo decir, durante estos años de ministerio en España. Una tierra que todos decían imposible, no va a pasar. Cuando alguien decía imposible, yo levantaba esta promesa y decía, ni la puerta del infierno va a poder detener la iglesia del Señor. Y entrábamos. Y hemos entrado a lugares que nadie había entrado. Hemos hecho iglesia en lugares donde nadie había hecho. Hemos visto salvación en lugares donde solo había destrozo y condenación. Y todo ha sido no por nosotros, sino por la promesa que sigue vigente. Así que a cada líder que está escuchando, Dios sigue teniendo propósitos sobre tu vida y cuando se acabe ese propósito, te irás a su presencia. Así que mientras estés aquí, eres imparable en el nombre de Jesús. Sí, excelente, excelente. ¿De dónde viene la creatividad? No solo con ustedes en Barcelona. Hillsong tiene un sello de creatividad en todo lo que hace. ¿De dónde viene esa creatividad? ¿Todo viene de la mente de Juan Mejías o hay un equipo? A ver, yo creo que es un poco de todo. Creo que a nivel global Hillsong tiene una gracia del Señor, ¿no? Para la creatividad. Creo que igual que lees en el libro de Apocalipsis que a diferentes comunidades de iglesias locales tenían un enfoque, ¿no? O como una habilidad que sobresalía, ¿no? El ayudar a los pobres o el corregir a las herejías. Creo que eso sigue vigente y que a diferentes iglesias Dios les da una capacidad misional, una capacidad creativa, de enseñanza. Y sobre nuestra iglesia hay una gracia de creatividad. Y a nivel local, Dams y yo hemos sido siempre personas creativas, nos gusta el arte, la música, la decoración, todo eso siempre nos ha gustado, pero básicamente siempre me ha gustado por esto, porque la creatividad es una forma de comunicación. La Biblia dice, contemplas la creación y comprendes la magnitud de Dios, porque a través de su arte, ¿no? Entonces, nuestra gente, nuestra cultura, España, Hispanoamérica, necesita escuchar el mensaje de Dios. Y vamos a usar cada canal posible. Sí. Hay canales como estos, los podcasts, canales como nuestras reuniones de domingo y canales como la creatividad. Y hay que domarlos, hay que
conquistarlos y hay que utilizarlos para que la gente escuche de Cristo, conozca a Cristo, escuche la esperanza. Así que pinturas, obras de teatro, musicales, canciones, todo lo que se pueda, hay que tener a Cristo ahí presente y hay que llevarlo a la sociedad. Sí, 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 tenemos que redimir, ¿no? Total. Redimir los artes. Y no es fácil, ¿eh? Porque Sí. tener a artistas en la iglesia, supongo que a ti también te va a... Tener a artistas, a veces son personas un poco extrañas, los artistas. Son emocionales, hoy estoy triste. No es fácil pastorear a artistas, pero vale la pena pastorearlos porque luego el fruto es precioso. Sí. Juan, muchas gracias. Qué Ay. gusto poder tenerte, saludarte, conocerte un poco Gracias. mejor. Es un honor de verdad estar aquí. Gracias por este tiempo. He aprendido muchísimo estando junto a vosotros y me vuelvo a España lleno de fe por lo que Dios va a seguir haciendo allí. Hey, amigos, de nuevo, gracias por estar aquí en Líder de Hoy.